Bienvenidos a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El video que voy a explicar a continuación es un problema de aplicación de máximos y mínimos o de optimización. Lo explicaré paso a paso. El problema es el siguiente. Una refinería de petróleo se encuentra a 1 kilómetro al norte de la orilla de un río recto que tiene 2 kilómetros de ancho. Se debe construir una tubería desde la refinería a tanques de almacenamiento situados en la orilla sur del río, 6 kilómetros al este de la refinería. El costo de colocación de tubería es de 400.000 pesos por cada kilómetro sobre la tierra a un punto P a la orilla norte y 800.000 kilómetros por kilómetro bajo el río a los tanques. Para minimizar el costo de la tubería, ¿dónde debe ubicarse P? Aquí tengo los puntos cardinales: norte va dirigido hacia arriba, sur hacia abajo, oeste a la izquierda y el este a la derecha. Aquí tenemos el río recto, aquí está la refinería, un kilómetro al norte de la orilla de un río. Esto mide 1 kilómetro. El ancho del río es de 2 kilómetros. Aquí están los tanques de almacenamiento al otro lado del río, a 6 kilómetros al sur del río, o sea que esto mide 6 kilómetros. Esto mide exactamente 6 kilómetros, de este punto a este punto hay 6 kilómetros. Aquí hay un punto P ubicado sobre la orilla del río. En la orilla norte del río hay un punto P y se va a construir una tubería que va del punto R al punto P y del punto P al punto A. Del punto R al punto P la tubería es bajo tierra y el punto R al punto A la tubería es construida bajo el agua. Entonces hay que establecer la ecuación que se va a optimizar. Vamos a minimizar el costo total de colocación de la tubería que va del punto R hasta el punto A. Entonces, ese costo que es igual sería el costo de tubería sobre la tierra más el costo de tubería bajo el río, sería la suma de estos dos costos. Entonces sería C, que es igual al costo de la tubería sobre la tierra, que sería 400.000 por la distancia que hay del punto R al punto P, no la conocemos, más 800.000 pesos que vale construir la tubería bajo el río del punto P al punto A, 800.000 por cada kilómetro, y la cantidad de kilómetros que hay del punto P al punto A no se conocen. Entonces por PA, que es la distancia que hay del punto P al punto A. Vamos entonces a establecer una ecuación que permita relacionar las distancias en función de una sola variable. Vamos a decir que la distancia que hay de este punto a este punto va a ser X. Esto es X. Y por consiguiente la distancia que hay de este punto a este punto sería a 6. Le restamos X, 6 menos X. Entonces la distancia que hay del punto R al punto P, aplicando Pitágoras, sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 6 menos X al cuadrado. La distancia que hay del punto R al punto P. Y la distancia que hay del punto P al punto A sería también usando Pitágoras, que sería entonces 2 al cuadrado más X al cuadrado. Es decir, que los costos de la tubería en función de X, ¿a qué es igual? A 400.000 multiplicado por RP, esta distancia que equivale a raíz de 1 más 6 menos X todo al cuadrado, y todo eso va en raíz cuadrada, más 800.000, que sea el costo de la tubería
bajo el agua por la distancia que es de P a A, que equivale a 4 más x al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Esta es la ecuación que se va a optimizar. Hay que buscar el dominio de esa función. El dominio, ¿cuál sería entonces? Esta distancia debe ser positiva. 6 menos x debe ser mayor o igual que 0. Por consiguiente, despejando aquí la x de esta desigualdad, obtenemos que x es menor o igual que 6. Y x también debe ser un valor mayor o igual a 0. X no puede ser negativo. Por consiguiente, el dominio de la función va desde 0 hasta 6. Hay que buscar los puntos críticos para saber dónde se ubica el punto máximo o los puntos mínimos. Entonces, vamos a derivar la función que se va a optimizar. Entonces sería 400.000, la derivada de la raíz cuadrada, es 2 veces la derivada de la parte subradical, que es de menos x por menos 1, que es la interna, dividido 2 veces la raíz cuadrada. Más, aquí el mismo criterio, 800.000 por la derivada de la raíz cuadrada, que sería 2 veces la derivada de x al cuadrado, que sea 2x, dividido 2 veces la raíz de 4 más x al cuadrado. Estos se cancelan. O sea, aquí nos queda lo siguiente. No olvidemos que siempre hay que la ecuación que se deriva es igual a 0 para buscar los puntos críticos. Entonces aquí simplificando el 2 con el 2 de cada fracción, obtenemos 800.000 por x dividido 4 más x al cuadrado igual a 400.000 que multiplica a c menos x. Pasamos esto al lado derecho de la igualdad, me queda positivo. Simplificando aquí nuevamente la expresión, obtenemos 2x, esto me daría, aquí simplifiqué por 400.000, entonces aquí me queda 2x multiplicado por esta expresión igual a c menos x, que multiplica a la raíz de 4 más x al cuadrado. Elevando todo al cuadrado, nos queda entonces 4x al cuadrado, las raíces se cancelan, 1 más 6 menos x al cuadrado igual a 6 menos x al cuadrado, que multiplica a 4 más x al cuadrado. Haciendo aquí, vamos a escribir paréntesis, me queda 4x al cuadrado más 1 más 36 menos 12x más x al cuadrado. Este binomio se resuelve. Igual que este binomio se resuelve, me queda 36 menos 12x más x al cuadrado, que multiplica a 4 más x al cuadrado. Haciendo propiedad distributiva, aquí me da 37 por 4x al cuadrado, nos daría 148x al cuadrado, 4 por 12, 48x al cubo, 4x al cuadrado por x al cuadrado daría 4x a la 4, igual 36 por 4, 144, 36 por x al cuadrado, 36x al cuadrado, menos 12x por 4, menos 48x, menos 12x por más x al cuadrado, menos 2x al cubo, menos 12x por x al cuadrado, da menos 2x al cubo, ya lo dijimos, x al cuadrado por 4, 4x al cuadrado, y x al cuadrado por x al cuadrado me daría x a la 4. Reduciendo semejantes, igualando a 0, entonces se obtiene 3x a la 4 menos 36x al cubo más 108x al cuadrado más 48x menos 144 igual a 0. Esta es la ecuación donde tengo que la x despejarla. Para que nos quede fácil la solución, notemos que 3, 36, 108, 48 y 144 todos son múltiplos de 3. Podemos dividir todo por 3 y obtenemos x a la 4 menos 12x al cubo más 36x al cuadrado más 16x menos 48 igual a 0. Para poder resolver una ecuación de cuarto grado se pueden aplicar varias técnicas. Una de ellas es factorizando. Factorizando, aplicando cualquier caso de los conocidos,
o aplicando la división sintética. En este caso, no aplica ninguno de los dos conceptos. No se puede ni factorizar, ni tampoco se puede aplicar la división sintética porque no hay un valor entero que me dé 0. ¿Sí? Recordemos que el dominio va de 0 a 6, y si yo reemplazo la x por 0 y la y o la x por 6, esto nunca me da 0. Entonces vamos a hacerlo por el método de ensayo y error. ¿Qué consiste este método? Vamos a llamar la función como f de x igual a x a la 4 menos 12x al cubo más 36x al cuadrado más 16x menos 48. Vamos a hacer una tabla de valores. ¿Sí? Una tabla de valores donde aquí tengo la x y aquí f de x. Y vamos a reemplazar los valores enteros de 0 a 6. Entonces cuando x vale 0, la función valdría 48, negativo. Cuando x vale 1, aquí reemplazo la x por 1 en la función, da menos 7. Cuando x vale 2, 48. Cuando x vale 3, 81. Cuando x vale 4, 80. Cuando x vale 5, 57. Y cuando x vale 6, da 48. Noten lo siguiente, que ninguna me da 0. Por consiguiente, no aplica ningún criterio para factorizar o usando división sintética. Bien, entonces, notemos lo siguiente, hay que buscar un valor que me dé 0. Notemos que el valor negativo es menos 7 cuando x vale 1, y el positivo, el siguiente, da 48 cuando x vale 2. ¿Qué indica eso? Que la x está entre 1 y 2 para que me dé 0. Hay un valor numérico entre 1 y 2, de tal modo que esto me da 0. Entonces para ello hago otra tabla de valores, donde busco un valor intermedio entre 1 y 2, 1.5, 1.7, 1.8, el valor que usted desee, aquí lo colocamos. Entonces digamos aquí tengo x, y aquí f de x. Por ejemplo, elegí 1.5 entre 1 y 2, y al reemplazar 1.5 en la función, obtenemos 21.56, positivo. ¿Qué significa esto? Que el valor de x está entre 1 y 1.5. 1 corresponde a menos 7. ¿Sí? Está entre un negativo y un positivo, entre 1 y 1.5. O sea que puede ser un valor intermedio entre 1 y 1.5. Ensayemos con otro valor entre 1 y 1.5. Por ejemplo, 1.2. Entonces con 1.2, al reemplazar la x por 1.2 en esta expresión, nos da 4.38, da positivo. ¿Qué significa este positivo? Que la x está entre 1 y 1.2. 1 corresponde a menos 7 y 1.2 corresponde a 4.38. Está entre 1 y 1.2. Entonces tenemos un valor entre 1 y 1.2. Por ejemplo, 1.1. Al reemplazar x por 1.1 en la función, obtenemos menos 1.35. ¿Qué significa eso? Que la respuesta está entre 4.38, que es positivo, y menos 1.35. Es decir, que la respuesta está, la x está entre 1.2 a 1.1. Entonces, un valor intermedio entre 1.2 y 1.1. Por ejemplo, 1.15. Entonces, al reemplazar la x por 1.15 de la función, obtenemos 1.51. Es decir, que la respuesta está entre 1.1 y 1.15. Es decir, entre 1.10 y 1.15. Un valor entre 1.10 y 1.15. Por ejemplo, 1.11. Al reemplazar la x por 1.11 en la función, obtenemos menos 0.78, da negativo. Es decir, que la respuesta está entre 1.11 y 1.15. Entre 1.11 y 1.15. Entonces, ensayemos con un valor intermedio entre 1.11 y 1.15. Por ejemplo, 1.13. 1.13.
Entonces, al reemplazar la x por 1.13 en la función, nos daría 0.36. Es decir, que la respuesta está entre 1.11, que es negativo, y 1.13, que es positivo. Entonces, un valor intermedio sería 1.12. Al reemplazar la x por 1.12, nos da un valor de menos 0.21. O sea que la respuesta final está entre 1.13 y 1.12. Como vamos a trabajar con dos decimales únicamente, ¿sí? Notemos que el valor más cercano al 0, comparando estos dos valores numéricos, el más cercano al 0 corresponde a 1.12. Por consiguiente, decimos que el número crítico corresponde a 1.12. Es el valor que está más cercano al 0. Entonces, decimos que el único número crítico aproximando a dos decimales es 1.12. Esta sería la forma de hacer el ejercicio usando el método de ensayo y error, que es dando valores a x hasta que se dé un valor muy cercano al 0 mediante esta técnica. La otra forma es la gráfica de la función. Gráfico de la función y miramos exactamente en qué punto la gráfica corta el eje x. Entonces me da GeoGebra y grafico esa función. Entonces me voy a GeoGebra. Aquí en el buscador de GeoGebra se una cantidad de vínculos. Me voy por el primero, que es calcular la gráfica de GeoGebra, y aquí vamos a graficar la función. En la barra de herramientas vamos a digitar la función que se va a factorizar. Entonces aquí en la barra de entrada vamos a digitar que f de x es igual a x a la 4, me apoyo aquí en el teclado, x elevado a la 4, menos 12x al cubo, menos 12x elevado al cubo, más 36x elevado al cuadrado, más 16x menos 48. Y aceptar. Ya aquí se ve la gráfica de la función. Aquí podemos darle ampliar, reducir. Y aquí lo que me interesa es exactamente en dónde la curva corta al eje X. Es este punto, mira, aquí está el punto, ¿sí? Y aquí aparece justamente 1.12, mira, la raíz corresponde a 1.12, ¿sí? 1.1236. Entonces aquí el valor donde la curva corta al eje X corresponde a 1.12, tal como lo hemos hecho con la tabla usando el método de ensayo y error. Entonces es 1.12 sería la solución a esta, a esta ecuación. Aquí tengo otra solución, ¿sí? Pero recordemos que este valor, ¿sí?, no está dentro del dominio, entonces se descarta esta respuesta. Entonces la única sería 1.12. Esta sería entonces una forma de hacer el ejercicio rápidamente graficando la función en GeoGebra. Bien, entonces vamos ahora, decimos que el número crítico es 1.12, vamos a ver si este corresponde a un valor máximo o a un mínimo. Entonces usemos el criterio de los valores extremos sobre un intervalo, que va de 0 a 6. Entonces, cuando x vale 0 y lo reemplazo de la función que se va a optimizar, ¿sí?, me queda entonces 400.000 por raíz de 37, x vale 0, me queda 36 más 1, 37, más 800.000 por la raíz cuadrada de 4, que es 2, y es un valor aproximado de 4.033.105,01, que corresponde cuando
x es 0. ¿Qué indica esto? Cuando x vale 0, ¿sí? ¿Qué indica? Que sería justamente el trayecto que hay en tierra cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0, esto vale 0, ¿qué indica eso? Que el tramo va de este punto a este punto exactamente, de este punto a este punto, ¿sí? Y enseguida se va en línea recta al punto A, o sea que el punto P queda justamente encima de A cuando x vale 0. Y cuando x vale 6, ¿sí? Cuando x vale 6, ¿sí? Daría esto 0, es cuando justamente la tubería va de R a este punto, y del punto P a este punto sería justamente la distancia que hay de aquí hasta acá, corresponde a raíz cuadrada de 40. 36 más 4 es 40 en raíz. Y se me da un valor aproximado a dos decimales de 5.459.644.26. Cuando x vale 6, aquí se reemplaza la x por 6 y se nos da un valor exactamente, un valor aproximado a 5.459.644.26. Y cuando x vale 1.12, que es el número crítico, aquí se reemplaza la x por 1.12 en esta expresión y nos da un valor aproximado de 3.826.360.41. Entonces podemos decir que comparando estos tres valores numéricos, hay un máximo cuando x vale 6 y hay un mínimo cuando x vale 1.12. O sea que el costo sería de, aproximando a dos decimales, de 3.826.360.41. Respuesta final. El punto P de ubicarse a 6 menos 1.12, hago esta resta, se me da 4.88 kilómetros al este de la refinería y 1 kilómetro al sur. Esa sería la respuesta del ejercicio. Bien, ahora vamos entonces a hacer el ejercicio usando el método gráfico. Vamos a irnos nuevamente a GeoGebra y vamos a colocar la barra de entrada la función que se va a optimizar, que sería esta. Entonces me voy para GeoGebra y vamos a modificar los ejes, el título de cada eje. Entonces el eje horizontal va a ser el eje X y el vertical va a ser el costo en función de X. Para ello me voy aquí a propiedades, nuevamente a propiedades. En básico le decimos que la etiqueta del eje X sea X, aquí digito la X, y el eje Y, que la etiqueta sea C mayúscula, abro paréntesis, en función de X. Ya que aparece eje X y el eje vertical corresponde a CDX. Aquí en la entrada coloquemos la función que se va a optimizar. C en función de X es igual a 400.000 por, me apoyo aquí en la calculadora, raíz cuadrada de 1 más, abro paréntesis, 6 menos X elevado al cuadrado, más 800.000 por, nuevamente aquí en raíz cuadrada, 4 más X elevado al cuadrado, y aceptar. Esta es la función que se va a optimizar. Noten que aquí no grafica la función GeoGebra. ¿Por qué razón? No sé por qué no se la gráfica, porque estos valores son muy grandes.
Cuando x vale 0, esto es un valor muy grande. Entonces vamos a darle una escala al eje Y para que se vean los valores. Entonces, para ello me voy aquí a propiedades. En propiedades le decimos, por ejemplo, que el eje Y en básico, que el eje X sea 1 y el eje Y sea, por ejemplo, de 400.000. 400.000. Vamos a ver si la gráfica se ve. Aquí me desplazo. Y aquí se ve la gráfica. Aquí se ve la gráfica. ¿Sí? Voy a darle una escala mayor. Por ejemplo, nuevamente aquí en propiedades, que sea, por ejemplo, de 800.000. Y aquí se ve mejor la gráfica. Aquí se ve mucho mejor. Esta es la función que se va a optimizar. Vamos a graficar la gráfica únicamente entre el dominio. Entonces, para ello vamos a decir aquí función, me voy por la del centro. La función corresponde a C mayúscula, extremo inferior corresponde al 0 y el superior corresponde al 6. Es esta misma, la que está aquí en negro, es la gráfica que muestra GeoGebra. Y la gráfica sobre la que está en azul. Vamos a ocultar la que está en azul. Es la función que se va a optimizar. Aquí la f es la función, aquí en GeoGebra le damos f. La puedo ocultar, esa f. Tan pronto aparezca la mano, le decimos botón derecho del mouse en propiedades. Le decimos que la etiqueta no sea visible. De ahí la f desaparece. Busquemos el valor mínimo. Valor mínimo. Mínimo. Me voy por la última opción. Mínimo, función, la función f, la que aquí GeoGebra me da para esta función, la función f. Extremo inferior corresponde al 0 y el superior corresponde al 6. Y aceptar. Y aquí está el punto mínimo. Miren, aquí aparece el punto mínimo, que es 1.12. Con muchos decimales. Vamos a decirle a GeoGebra que solamente me muestre solamente dos decimales. Por ahí aquí me voy a propiedades. Propiedades. Nuevamente propiedades. Y en global le decimos que el redondeo sea con 2 cifras decimales. Aquí aparece 1.12. Vamos a decirle aquí que este punto sea un punto mínimo. Aquí tan pronto aparezca la mano, botón derecho del mouse, propiedades, A, que sea mínimo, y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Aquí está el mínimo, 1.12, 38, 26, 35, 8.65. Ese sería el valor mínimo. Y el máximo, aquí tenemos máximo, el máximo corresponde, me voy por la última opción, máximo, función, la función corresponde a la función f, extremo inferior del intervalo, que corresponde al del dominio, que es 0, y el extremo superior del intervalo corresponde a 6. Y aceptar. Aquí aparece el valor máximo. Aquí démosle aquí nuevamente, tan pronto aparezca la mano, propiedades, A, que sea máximo, lo modificamos, la A por máximo, y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Y este punto corresponde a un punto extremo. ¿Listo? Entonces este punto vamos a mostrarlo acá. Entonces aquí me voy, aquí le decimos en álgebra, en herramientas, un punto, el punto A, otra vez álgebra,
Y ese punto A, ¿cierto?, es el valor que intersecta al eje Y. Ese punto A corresponde a un extremo. Vamos a modificarlo. En propiedades, le decimos que sea un extremo. Y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Aquí está el extremo. Que corresponde a este valor. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de la función correspondiente a la función que se está optimizando. Vamos a ir a GeoGebra, que me muestre únicamente la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y. Aquí en propiedades le decimos que el eje X solo dirección positiva y el eje Y solo dirección positiva. Esta es nuestra gráfica, ¿sí?, que se va a... Aquí se puede agrandar, reducir. Aquí se ve mucho mejor. Entonces démosle aquí captura esta imagen y la llevamos a nuestro tablero digital. Aquí está la imagen donde el eje horizontal es X y el vertical corresponde a el costo en función de X. Entonces hay un mínimo cuando X vale 1.12, tal como lo hicimos usando el cálculo diferencial, 1.12. ¿Listo? Y ese valor corresponde, cuando X vale 1.12, da un valor de 3.826.358.65. Noten que la diferencia con respecto a nuestro cálculo que hicimos aquí es diferente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí GeoGebra lo toma con todos los decimales, ¿sí? Aquí trabajamos únicamente con 2 decimales. El valor máximo corresponde cuando X vale 6 y nos da un valor de 5.459.644.26. Aquí es punto 18. GeoGebra lo toma con todos los decimales. Y el extremo, cuando X vale 0, da 4.033.105.01. Ese sería entonces el método gráfico. Entonces esta gráfica corresponde a esta función entre 0 y 6, los extremos y el punto mínimo. En la edición de este video van a ver problemas similares. Ahí están los vínculos para que vean problemas similares a este ejercicio. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.